Perfecto. Lo primero que vamos a hacer entonces, primeramente vamos a descargar este archivo pacientes ejemplo, lo vamos a descargar a nuestra computadora para que desde nuestra computadora nosotros podamos realizar el cargado y nuestro algoritmo justamente pueda realizar el aprendizaje correspondiente. Entonces acá en la derecha un clic en estos tres puntos y le digo descargar. Es un archivo bastante pequeño, la descarga va a ser casi inmediata. Fíjense en mi caso, ya lo he descargado, ya lo tengo ya. Ya he descargado este archivo con el nombre pacientesejemplo.xls. Ya está guardada en mi computadora. ¿Qué es lo que tiene este archivo? A ver, lo veamos. Me voy al explorador de archivos. Y acá justamente, tengo dos, a ver. Acá justamente miren, dentro de la carpeta descargas o downloads en inglés, se ha descargado el archivo que dice pacientes ejemplo. Lo voy a abrir para ver qué tiene, para ver con qué datos nosotros vamos a trabajar durante el entrenamiento. Y son justamente los datos que nosotros hemos manejado en el momento que hemos simulado los síntomas para diferentes pacientes. En la parte inferior, fíjense, solamente está una sola hoja, no tenemos muchas hojas. Acá no están las funciones, no tengo ninguna función acá. Acá están solamente valores. Valores como son el 1, 2, 3, 1, 2 y demás, el 0 en algunos casos. Y al final está justamente la columna que me permite ver el diagnóstico del paciente de acuerdo a lo que vaya a caracterizarse por los síntomas que se ha ido colocando para cada uno de los pacientes. Solamente es estos datos lo que nosotros necesitamos para poder entrenar el algoritmo. No está la macro, ¿se acuerdan? Aquí había un botón que decía diagnosticar o iniciar, que yo no me acuerdo bien, con lo cual los diagnósticos de forma automática, pues acá se colocaban, ¿no? De acuerdo a la cantidad de síntomas que se iban a detectar. También teníamos una tabla aquí para poder contar cuántos tienen resfrío, cuántos tienen gripe, cuántos tienen gripe y resfrío y cuántos tienen ninguna de estas enfermedades. Todo eso lo quitamos. Nosotros en el proceso de limpiar los datos justamente solamente le tenemos que pasar al algoritmo, por un lado, todos los síntomas y por otro lado, los diagnósticos de cada uno de los pacientes, nada más. Para evitar tener problemas, voy a cesar este archivo de Excel. Mejor si no lo tenemos abierto al momento de cargar. ¿Lo cierro? Bien. Volvemos entonces nosotros a la página del Google Drive, al enlace que les he compartido. Vamos a abrir primeramente el archivo que dice árbol de decisión. Doble clic ahí. Todos ábranlo. El mismo código fuente que nos va a mostrar en Python lo tienen ustedes en la conversación de Gemini que también les he compartido. Acá yo ya le he copiado un archivo directamente, solamente con un copiar y pegar. Acá está entonces todo el programa, todo el código, toda la programación en Python. ¿Para qué? Para que puedas realizar el entrenamiento con los datos que nosotros vayamos a seleccionar. A ver, voy a bajar acá hasta el final de la página. Como verán, son muchas líneas. Y afortunadamente, los modelos de inteligencia artificial, miren, nos evitan a nosotros tener que estar escribiendo todas estas líneas de programación. Bien, vamos a comenzar a ejecutar entonces este modelo. Hemos dicho siempre en entorno de ejecución, lo más viable es, todos entonces se van a entorno de ejecución en la parte superior. Cambiar tipo de entorno de ejecución. Vamos a escoger unos procesadores adecuados para que realicen el entrenamiento de forma mucho más rápida. Y acá nos aseguramos que está seleccionado justamente esta opción GPU T4. Procesadores gráficos para que puedan realizar este trabajo de forma mucho más rápida. Lo común posiblemente les está apareciendo a ustedes seleccionados CPU. También son eficientes, pero normalmente si van a trabajar con modelos de inteligencia artificial, acostúmbrense a utilizar estos GPU. Los otros no lo tenemos disponible. ¿Por qué? Porque en las versiones de pago, recién nosotros podemos tener disponible a estos otros procesadores. El procesador TPU sí es también un procesador mucho más avanzado inclusive que los GPU, pero solamente me permite ejecutar unas 4 o 5 veces, si no me equivoco, al día en las versiones gratuitas que estamos manejando nosotros de Google Drive y por supuesto
de Google Colab. Pero la versión GPU-T4 nos permite utilizarlo de forma ilimitada en la versión gratuita. Entonces vamos a escoger GPU-T4, colocamos guardar y hemos configurado nuestro entorno de ejecución. Vamos a utilizar procesadores gráficos para que este programa que ven en pantalla se vaya a ejecutar y el entrenamiento se vaya a realizar con esos procesadores. Bien, entonces primeramente nosotros ejecutaremos el algoritmo con este botón de play. Todos ejecuten también en pantalla. Como verán, el mensaje acá en la parte derecha me dice conectado, ya se ha conectado acá. Y ya me está mostrando acá en la parte inferior. Si no les muestra en la parte inferior este menú como me está mostrando a mí, solamente con la barra del lado derecho, acá yo lo voy a subir hacia arriba. Puede ser que a ustedes no les muestre, les esté mostrando solamente esto. Para que les muestre esto, simplemente bajan con esta barra del lado derecho hasta que les vaya a mostrar el menú de opciones del programa. Si todavía no les sale el menú, puede ser que todavía el servidor de Google no les sea aceptado para poder ejecutar su programa. Solamente es cuestión de esperar algunos segundos, exagerando minutos, para que el programa pueda ser recibido y pueda ser ejecutado. Este es el menú principal de este programa que acabamos de ejecutar. Miren, es un sistema de diagnóstico médico, me lo está colocando como título. Es un demo, es una demostración, es un programa de prueba de inteligencia artificial. ¿Qué más me indica? Estado del modelo. Me está indicando que el modelo todavía no ha sido entrenado, por eso que me muestra con una X. La base de datos, por el momento tenemos 0 pacientes. Sí, todavía nosotros no hemos entrenado nuestro algoritmo. Para poder entrenarlo, vamos a ejecutar la primera opción que dice 1. La opción 1 es iniciar entrenamiento con árbol de decisión. Cargar dataset inicial. ¿Qué me quiere decir eso? Que yo tengo que cargar el archivo para que el entrenamiento pueda iniciarse. Entonces, acá abajo me dice selecciona una opción. Voy a seleccionar la opción 1, coloco el número 1 y presiono Enter. Intro. Y como verán, me ha mandado al principio de la pantalla. Voy a volver a bajar al final de la pantalla para poder ver qué me está pidiendo ahora. Bajamos un poco. Acá. Bien, a ver, acá voy a seleccionar algo para decirle que estamos en este punto. Bien, he seleccionado la opción 1 y me está dando la opción elegir archivos, cargar el archivo de datos iniciales. Con el botón elegir archivos, yo voy a buscar dónde está mi archivo de mis pacientes para poder comenzar el entrenamiento. Hago clic en elegir archivos. E inmediatamente en pantalla nos está mostrando un cuadro de diálogo donde me está indicando que yo vaya al lugar donde está justamente los archivos de mis pacientes. En este caso está dentro de la carpeta descargas o downloads y acá lo tengo el archivo pacientes ejemplo. Ese archivo tenemos que cargarlo nosotros para que el algoritmo comience a entrenar con el algoritmo del árbol de decisión. Hago clic en pacientes ejemplo y le digo abrir. Esperamos un momento, el archivo se está subiendo. Ver acá. Ahí tenemos. Como son pocos datos, solamente 480 pacientes, el entrenamiento va a ser casi inmediato, no va a tomar mucho tiempo. Donde vamos a notar que los procesadores gráficos son mucho más rápidos cuando nosotros utilicemos muchos datos. Imagínense 100.000 datos. Imagínense 90.000 imágenes. En ese momento sí se requiere un gran procesamiento en cuanto al hardware y en este caso los procesadores gráficos. Como en este caso son solamente archivos de texto donde solamente hay 1, 2, 3, 0 y tenemos un diagnóstico gripe, gripe y resfrío, ningún y resfrío, el entrenamiento se lo hace casi inmediatamente. ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo en este mensaje que el archivo se ha cargado exitosamente. Por un lado. Segundo, nos está diciendo que el algoritmo ha leído los datos. En total, miren, ha reconocido 480 pacientes. Eso nos está diciendo, está bien. Nosotros tenemos 480 pacientes. ¿Cómo se están dividiendo estos datos? Para el entrenamiento 384 y para la prueba 96. ¿Qué quiere decir esto? El 80% de mis pacientes son utilizados para el entrenamiento. Si hacemos el cálculo, el 80% de 480 es 384.
y la prueba se hace con el restante 20% con los otros 96 pacientes. ¿Qué clases ha identificado? ¿Qué diagnósticos ha identificado el algoritmo? Por un lado, la gripe, por otro lado, gripis resfrío, y por otro lado, ninguno, y además una más que es resfrío. Ha identificado estas cuatro clases, estos cuatro diagnósticos, lo que nosotros teníamos en nuestro archivo. Bien, se está iniciando el entrenamiento con el árbol de decisión y el entrenamiento, como les digo, ha sido inmediato. No ha debido tardar ni siquiera un minuto. En cuanto al modelo, lo que más nos interesa, las métricas, sí. En base a estas métricas, nosotros tenemos que decidir en algún momento si el algoritmo es bueno o no es bueno durante su entrenamiento. Veamos, y es esto justamente estos datos lo que nosotros necesitamos para llenarlo en la hoja de la práctica, en la guía de práctica 6. Primeramente voy a copiar este valor, tal como está, control C, me voy a mi documento de Word y acá en la exactitud, primer algoritmo, árboles de decisión, control V. Es ese valor que me ha indicado. La sensibilidad, acá lo voy a copiar yo todo de una vez, porque me está mostrando en varias filas aquí. Miren, sensibilidad y especificidad por cada una de las clases. Veamos todo lo que necesitamos desde la gripe hasta acá. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en la siguiente fila. De acá lo que no voy a necesitar para realizar la interpretación, a ver, esto no necesitamos. Para la gripe sí necesitamos su sensibilidad, su especificidad. Gripis es frío, también necesitamos sensibilidad y la especificidad. Para el valor de ninguno no lo necesitamos. Esto lo vamos a quitar. Para el resfrío necesitamos sensibilidad, especificidad. Y posteriormente, en la columna que está acá al lado, vamos a colocar la interpretación para cada uno de estos valores. Eso lo vamos a hacer, pero dentro de un momento. Bien, continuemos con el programa. ¿Qué más me dice? Me está mostrando, por un lado, las métricas de evaluación, exactitud, sensibilidad y especificidad para cada uno de los valores del diagnóstico. Posteriormente, miren, en la parte inferior me dice, ¿desea guardar el modelo entrenado y sus parámetros? Sí, nosotros queremos guardar esto, para que más adelante, si nosotros queremos volver a ejecutar este programa, ya no tengamos que entrenar nuevamente nuestro modelo. Entonces, ¿qué le vamos a decir acá? ¿Desea guardar el modelo entrenado y sus parámetros? Sí. Presionamos la letra S, presionamos Enter y miren qué mensaje nos va a dar. Por favor, acepta la descarga que aparece entre tu navegador, entrenamiento completado. Está en un proceso de descarga. Cuando realmente este archivo va a terminar de descargarse, cuando nosotros le digamos finalizar al programa. Acá. Entonces, aquí abajo me dicen selecciona una opción. Voy a finalizar el programa para que este algoritmo con los parámetros que se han generado se vaya a descargar en mi computador. Entonces hago eso, la opción 5, finalizar, y vean cómo inmediatamente el archivo se ha descargado. Acá en la parte superior derecha me está indicando que se ha descargado los parámetros de entrenamiento del árbol de decisión con los pacientes que yo le he cargado para que pueda entrenarse el algoritmo. ¿Cómo lo cargamos? Ahora sí necesitamos nosotros cargar estos datos para poder introducir datos de un nuevo paciente y poder ver si nuestro algoritmo funciona o no funciona. Como he detenido el programa, nuevamente yo le digo, acá ejecutar todas. Voy a volver a ejecutar el programa. Y ya está, ya me ha aceptado el servidor. Nuevamente me dice estado del modelo, una X no entrenado y la base de datos 0 paciente. Ya no tenemos que iniciar el entrenamiento. Esto ya lo hemos hecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? La opción 2. ¿Qué dice la opción 2? Abrir parámetros de algoritmo entrenado. Es eso lo que tenemos que hacer. Estamos con el árbol de decisión, por tanto, vamos a abrir los parámetros de ese árbol de decisión. Entonces yo acá selecciono la opción 2. La opción 2, presiono Enter en mi teclado o Intro. Otra vez me he mandado al inicio, voy a volver a bajar acá
hasta el final de la página de la pantalla y acá estamos. Bien, estamos con el menú. Nos dice introducir síntomas de nuevo paciente y demás. ¿Qué nos dice? Seleccione una opción. Hemos seleccionado la opción 2. Eso es abrir parámetros de algoritmo entrenado. Y ahora me está dando estas opciones. Por favor, sube el archivo de modelo entrenado. Ejemplo, modelo árbol de decisión.pkl. Sí, justamente está grabado con ese nombre. Y le decimos elegir archivos. Esperamos. Nos está mostrando ahora en pantalla justamente el cuadro de diálogo para poder abrir archivos. Me está mandando a la última carpeta donde yo he trabajado, la carpeta descargas. Y le digo modelo árbol de decisión. Es eso lo que vamos a estar utilizando nosotros. Modelo árbol de decisión. Abrimos y veamos qué resultados nos va a mostrar. Vamos a analizar primeramente estos resultados antes de poder ver cómo trabajamos nosotros con el paciente nuevo. Me voy al inicio, acá está. Primero me dice modelo cargado exitosamente, parámetros restaurados. El modelo es el Decision Tree, el árbol de decisión. ¿Cuántos pacientes hemos cargado en ese entrenamiento? Son 480. Síntomas registrados nos indica 17. 17 es reconocido en el archivo de Excel. Todo esto lo tiene el archivo que acabamos de cargar. Los diagnósticos aquí están gripe, gripis resfrío y finalmente ninguno. La estructura del árbol de decisión, los parámetros, cómo los ha creado este modelo de inteligencia artificial, cómo llega a cada uno de estos diagnósticos. Eso me está mostrando acá. Miren, primeramente hace una comparación. En la mucosidad de la nariz para este síntoma, nos indica si el valor para este síntoma es menor o igual a 2.50, entonces va a realizar la pregunta para ver cómo está el dolor de los ojos. Si el dolor de los ojos tiene un peso menor o igual a 2.50, va a preguntarse cómo está la mucosidad de la nariz. Si la mucosidad de la nariz es menor o igual a 1.50, el modelo ya concluye con que no tiene ninguna enfermedad. Por un lado, el modelo ha aprendido estos pasos, estos parámetros por sí solo con los datos que nosotros le hemos facilitado. Nosotros en ningún momento le hemos dicho que tiene que utilizar el valor de 2.5 o de 1.5. ¿Para qué? Para poder llegar a diagnosticar ninguno. Posteriormente, fíjense acá qué más está haciendo. Mucosidad de la nariz, si es menor a 2.5, viene a preguntarse dolor en los ojos. Si dolor en los ojos es menor a 2.5, viene a preguntarse si mucosidad en la nariz no es menor a 1.5, se salta al siguiente y se pregunta, ¿mucosidad de la nariz es mayor a 1.5? ¿Puede ocurrir eso? Ahora se comienza a preguntar, ¿la falta de aire será menor a 0.5? Si es sí, ¿el dolor corporal será menor a 1.5? Si es sí, ¿la fiebre será menor o igual a 2.5? Si eso es correcto, entonces nuevamente va a llegar al diagnóstico de ninguno. De esta forma está bajando, esta es la estructura del árbol de decisión. Estos son los parámetros que el programa, que el algoritmo de inteligencia artificial se ha generado por sí solo para poder llegar a diagnosticar cada una de las enfermedades, cada uno de los diagnósticos a los cuales nosotros hemos llegado. Como verán, el algoritmo es bastante grande. Está tomando en cuenta todos los casos, que es lo que ocurre para poder llegar a un diagnóstico total. Y este es el archivo justamente, ¿dónde estamos? Este archivo modelo árbol de decisión. Miren, lo voy a abrir acá para ver si es que contiene lo mismo que acabamos de ver en pantalla. Por ejemplo, con este documento lo voy a abrir, con este programa, y vean que me muestra en pantalla. Códigos que ni siquiera son entendibles para nosotros. Parecería un archivo corrupto, un archivo que tiene virus inclusive. No es que tenga virus, está elaborado en un programa que solamente el programa que lo ha creado puede entender qué es lo que significa esto. Y todo este conjunto de símbolos que vemos justamente son estas estructuras que se han creado para que el algoritmo pueda llegar a realizar
un diagnóstico. Por supuesto, además está decirles que yo no puedo alterar nada de acá. No puedo borrar nada, no puedo aumentar nada, no puedo quitar nada. Entonces, el archivo, si bien lo puedo abrir, eso no quiere decir que yo pueda cambiar algunas cosas acá. Cualquier cambio que realicen acá, con seguridad, va a tener efectos en su algoritmo entrenado, de modo que el algoritmo ya no va a ser preciso. Entonces, esto solamente lo estamos viendo a manera de poder ver qué tiene, cuáles son los parámetros, cómo han sido grabados después del entrenamiento. Pero no nos sirve a nosotros para abrirlo, para hacer nada. El algoritmo es el que lo abre y entiende qué está grabado en ese archivo. Y la interpretación que nos dice, miren, el árbol muestra las reglas claras de decisión, síntoma, el umbral y todo lo demás. Llega a todos los diagnósticos posibles con la combinación de cada uno de los síntomas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que introducir los síntomas de un nuevo paciente. Bien, sí, porque acá fíjense, estado del modelo, ya está entrenado y ya está listo, porque ya hemos abierto nosotros los parámetros del algoritmo. ¿Cuántos datos tiene ese entrenamiento? 480 pacientes. Ahora bien, carguemos nosotros un nuevo paciente, introducir síntomas de nuevo paciente. Para esto es la opción 3. Entonces le voy a decir la opción 3, Enter, y ya me está pidiendo acá, fíjense, los síntomas del nuevo paciente. En cuanto al dolor de garganta, ¿qué me está indicando? Me está preguntando, ¿su paciente tiene un dolor leve moderado? ¿Tiene un dolor moderado grave? ¿Tiene un dolor muy intenso? ¿Cuál de estos tres me está preguntando? Supongamos que nuestro paciente tiene un dolor moderado grave. ¿Cómo lo vamos a representar? Nos está indicando que para eso es el número 2 para un dolor moderado grave. Entonces yo le digo acá el número 2. Siguiente síntoma, me está diciendo la congestión o goteo nasal. A ver, le diremos nosotros que en cuanto a la congestión tiene moderada, también 3, moderada. Siguiente síntoma, veamos. El nivel de fiebre. Le diremos que el nivel de fiebre está en leve, 2, leve. Siguiente síntoma nos está preguntando la tos. Digamos que tiene una tos ronca. Lo pondremos el 4, la más grave, tos ronca. Dolor de cabeza. Le indicaremos que tiene un leve dolor de cabeza, un 2. ¿Qué más? Dolor muscular. Sí, que tiene un dolor muscular moderado. Estamos suponiendo esto. Moderado. ¿Qué más? ¿Qué es otros síntomas? ¿Siente mucho cansancio? Sí, le diremos que el paciente sí siente mucho cansancio. Eso es el 1. Sudoración, le diremos que no, el paciente no tiene sudoración. Eso es el número 2. En cuanto a los escalofríos, le diremos que sí, sí tiene escalofríos. 1, sí. ¿Qué más tenemos acá? Dolor en los ojos, le diremos que tiene un intenso. 4, dolor en los ojos intenso. Ojos llorosos, sí, si le está doliendo los ojos, con seguridad que tiene ojos llorosos. Le diremos 1, sí tiene ojos llorosos. ¿Qué más nos pide? Estornudos. Le diremos que son leve. El número 2, estornudos leve. Que nos está pidiendo malestar general, con seguridad que está con un malestar general. Entonces tendría que ser muy intenso, porque creo que en dolor de cabeza le hemos colocado también intenso. Veamos qué más nos pide. Mucosidad en la nariz. Le colocaremos un número 3, moderado. Falta de aire. No, diremos que no tiene falta de aire. Y el siguiente síntoma, que es la sibilancia, también creo que está relacionado, si no me equivoco, con la falta de aire. Como hemos dicho que no tiene falta de aire, también le decimos que no tiene sibilancia. Y bien, veamos a qué diagnóstico ha llegado nuestro algoritmo. Lo movemos hacia arriba. Ve. Miren, el resultado de nuestro modelo de inteligencia artificial nos dice que un diagnóstico probable, el más probable, es que nuestro paciente, con los síntomas que le hemos dado, tiene gripe. Si nosotros adecuadamente hemos llegado a este diagnóstico, también ustedes ya como médicos o trabajando con un médico, con un especialista, con todos los síntomas de ese paciente también han llegado al diagnóstico de la gripe, quiere decir que su modelo de inteligencia artificial está diagnosticando adecuadamente. Los datos de ese paciente se abren otro archivo de Excel, lo van grabando de acuerdo a los síntomas y el diagnóstico correcto gripe. ¿Para qué? Para que más adelante nosotros reentrenemos el algoritmo añadiendo nuevos datos.
para mejorar su base del conocimiento. En este caso, si nosotros hubiésemos llegado con un paciente real al mismo diagnóstico de gripe que ha llegado el algoritmo, entonces ya tenemos un nuevo paciente para poder reentrenar nuestro algoritmo. Y es eso lo que a futuro tienen que hacer. En algún momento ustedes van a llegar a juntar no solamente uno, tal vez unos 20, 30 pacientes más, o tal vez unos 50, 100. Entonces, ¿qué hacen? Reentrenan el algoritmo. En este caso, vamos a suponer que nosotros ya tenemos otra base de datos. Otra base de datos, vamos a utilizar el mismo archivo con otros 480 pacientes. Entonces, vean, cuando yo escojo la opción de reentrenar el algoritmo, que es la opción 4, 4 le digo reentrenar el algoritmo. ¿Qué le digo acá? Seleccione la opción 4. Ahora tengo que cargar el archivo de datos nuevos. Estamos suponiendo que al elegir archivos, esos nuevos pacientes están en este archivo. Claro que sabemos que estos son los pacientes originales con los cuales hemos entrenado nuestro algoritmo. Pero solamente para ejemplo, para que vean qué ocurre en el reentrenamiento, veamos, vamos a cargar nuevamente estos pacientes ejemplo. Le digo abrir. El archivo se carga. Fíjense, se ha hecho un nuevo entrenamiento. Las métricas. Exactitud 0.9375. Como verán, han cambiado estos valores de las métricas. Ya no son los mismos que eran en el anterior caso. Y nuevamente nos dice la opción, ¿desea guardar el modelo de entrenado? Le decimos sí, queremos guardar esos nuevos datos. Está esperando la descarga y hemos dicho, ¿no? Que si nosotros no finalizamos el programa, este archivo no se va a descargar. Le digo la opción 5 para finalizar. Y el archivo, fíjense, se ha descargado. Veamos qué características tiene. El primer archivo del entrenamiento que se ha descargado era este modelo árbol de decisión. El tamaño era 91. Vean, este segundo archivo con los parámetros, con los nuevos pacientes que hemos entrenado nuestro algoritmo, tiene un tamaño ya de 160. Cada vez que ustedes vayan aumentando más pacientes para el entrenamiento, por supuesto, los parámetros van a crecer. El algoritmo tiene que ser cada vez mucho más efectivo. Por tanto, este algoritmo, cada vez que ustedes vayan cargando más pacientes, los parámetros van a ser mucho más grandes. En algún momento, si trabajan con millones de datos, estos archivos van a tener un peso también bastante grande, tal vez de megas, de gigas, de teras en algún momento. Entre más datos metan al archivo de entrenamiento, los parámetros que se van a generar van a ser mucho más grandes. El archivo resultante es mucho más grande. Por tanto, el archivo está adquiriendo mayor cantidad de datos en su base de conocimiento. Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, para poder completar esta hoja, tenemos que revisar la interpretación. Hemos dicho, para la exactitud, nos dice cuántos casos han sido, cuántos diagnósticos han llegado a detectarse. Convertimos este 0.7292 a porcentaje. Hemos dicho eso solamente haciendo de coser la coma o el punto decimal. El 72,92% de mis pacientes, de los casos, no son de los pacientes, de los casos han sido detectados adecuadamente con el diagnóstico ingresado en los datos de entrenamiento. Sí, aquí no sabemos si ha detectado puro casos de gripe, puro casos de resfrío, puro casos de ninguno y demás, sino que de forma general. Hablando ahora en términos de cantidad de los pacientes, tenemos que calcular el 72,92% de los 480 pacientes que hemos nosotros introducido. Y eso, a ver, vamos a abrir acá la calculadora. También son cálculos sencillos que nos pueden hacer a mano. Solamente es multiplicar 480 por este valor de 0.7292. 0.7292. A mano también lo podemos calcular, no siempre es necesaria una calculadora. Igual. 350, redondeado 350. Entonces, en cantidad de pacientes, 350 casos han sido diagnosticados
diagnosticados de forma adecuada en relación a los 480 casos ingresados durante el entrenamiento. Y bien, ya tenemos la interpretación nosotros de la exactitud. Primeramente como porcentaje de forma general y posteriormente en cantidad de casos de acuerdo a la cantidad de casos que nosotros tenemos. En este caso tenemos 480 pacientes en total y ese 72,92% significa 350 de los 480. En cuanto a la gripe, me dice la sensibilidad el 0,5, entonces esto es el 50%. 50% de los casos han sido diagnosticados adecuadamente con la gripe. Listo. La especificidad, ¿qué me dice? El 89,74%, estoy convirtiendo este valor, nada más, este valor lo estoy convirtiendo a porcentaje, el 89,74% de los casos no han sido diagnosticados con la gripe. Eso me indica ese valor. Siguiente caso, gripe frío. Ver acá, veamos la sensibilidad, es el 44,44% de los casos han sido identificados con gripe y resfrío. Y la especificidad, el 95,40% de los casos no han sido identificados con la gripe y resfrío. Y así vamos colocando para cada uno sensibilidad, especificidad. En este caso ya la especificidad en la parte inferior ya no me sirve, ¿no? Porque así va a ser disgregado todo eso. Esto lo borro. De modo que acá esta fila ya la podemos hacer desaparecer inclusive. Listo. Y lo mismo tenemos que hacer para el algoritmo del bosque aleatorio. ¿Cómo hacemos eso? Este es el bosque aleatorio. Abro el programa. Y tiene las mismas opciones en su menú. Lo que acabamos de hacer con el árbol de decisión, este es el programa. Lo ejecuto. Vamos a final para ver si ya se está ejecutando y van a ver que tiene el mismo menú. Esperamos un momento. Y acá estamos. Como verán, iniciar el entrenamiento de Random Forest. ¿Qué archivo vamos a cargar acá nosotros? El mismo archivo. El mismo archivo de pacientes, ejemplo. Una vez que culmine el entrenamiento, nos va a permitir descargar también el archivo Random Forest de este entrenamiento. Posteriormente abrimos los parámetros y lo programamos con un paciente nuevo. De esa forma utilizamos el algoritmo del Random Forest. Y también nos va a mostrar las métricas para poder copiarla en la tabla correspondiente en el documento de Word. La exactitud, sensibilidad, tal como hemos hecho con el árbol de decisión. Y lo mismo hacemos para los vecinos más cercanos. En este caso, a ver, lo voy a colocar finalizar nomás. Y para los vecinos más cercanos, también acá nosotros tenemos el algoritmo que nos permite realizar ese entrenamiento. Vecinos más cercanos, a ver, lo diré. Y tenemos los tres códigos fuentes. Árboles de decisión, Random Forest, y este es de los vecinos más cercanos. El programa, de igual manera. A ver. Ya, eso me ocurre ¿por qué? Porque tengo muchas ventanas del Google Colab abierto. Lo voy a cesar algunas, ¿ya? Por eso que mejor trabajar con una sola ventana nomás de Google Colab, para evitar ese problema que acaban de ver. Gestionar, a ver. Las otras sesiones. Cesar. Volvemos a ejecutar. Como es una versión de prueba, no nos permite ejecutar muchas sesiones al mismo tiempo. Perdón, una versión gratuita.
Si ustedes compran Google Drive, Google Colab y demás, por supuesto que van a poder ejecutar muchas sesiones al mismo tiempo, pero no es necesario que nosotros compremos nada. Y fíjense acá, tenemos nosotros las mismas opciones. Iniciar entrenamiento con el KNN, los vecinos más cercanos. Escogemos la opción 1, de igual manera que nosotros abrimos el paciente ese ejemplo, cargamos este archivo e inmediatamente va a comenzar el entrenamiento, nos va a mostrar las métricas, nos va a permitir que nosotros descarguemos ese archivo con los parámetros, lo finalizamos, se descarga y abrimos los parámetros del algoritmo entrenado. De esta forma, entonces, nosotros realizamos el entrenamiento de cada uno de estos algoritmos para que nosotros posteriormente podamos introducir los síntomas de los nuevos pacientes que nosotros vayamos a tener.